Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. En el día de hoy pues tenemos como invitada especial a Pilar. ¿Qué tal, Pilar? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, David. En el día de hoy pues vamos a hacer esta pequeña entrevista a Pilar sobre su experiencia en diferentes aspectos y su opinión también en temas como las decisiones y también en la educación a nivel de qué quieres estudiar o cuál es el mejor camino que puedes tomar. Y probablemente también toquemos algún tema como de emprendedor, de España también frente a Inglaterra, que es donde ambos estamos basados, en donde también Pilar ha tenido parte de su experiencia académica. Así que vamos a ir al lío, pero antes de empezar con todas estas historias que seguro que tenéis muchas ganas de escucharlas, empezaremos por saber un poquito más de Pilar. Pilar es de Madrid, en este caso de Carabanchel. Pilar, una pregunta. Manolito Sí. Gafotas era de Carabanchel Alto. ¿Tú dónde te ubicarías? ¿Sabes qué es la clásica pregunta cuando dices que eres de Carabanchel? Hay dos preguntas. Una de ellas es la de, ¿pero de alto o bajo? Como Manolito Gafotas. Y bueno, y la otra pregunta es, ¿dónde la cárcel? ¿Dónde la cárcel de Carabanchel? Esa la he escuchado también. ¿Y dónde la cárcel, no? Sí, exacto, que ya no existe la cárcel, la derribaron hace muchísimos años. Pero bueno, ahí sigue el espíritu de la cárcel en Carabanchel. El espíritu, la historia. Sí. Y sobre Carabanchel Alto y Bajo, ¿qué decimos? ¿Que estamos en una situación media, a mitad de camino? Estoy en un limbo, David. Bueno, estaba cuando vivía allí, ¿no? Pero pertenecía a Carabanchel Bajo, pero había realmente como 4 o 5 calles más para arriba en las que eran ya Carabanchel Alto. Así que bueno, soy ahí un poco de los dos. De los dos. Ese es el mejor lugar, no irse a Sí, los exacto. extremos. Y si nosotros tuviéramos, Pilar, en este caso, si tuviéramos un día nos pasáramos por Carabanchel, ¿qué lugar nos recomendarías? Es complicado decir una sola cosa porque cuando voy a Carabanchel me encanta hacer muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, irse a dar un paseo a la pradera de San Isidro. Este año, con el tema del coronavirus, ha estado complicado y no se ha podido ir a la pradera, pero normalmente los madrileños en San Isidro, cuando es fiesta, pues van a darse una vuelta a la pradera vestidos de chulapos. Pero bueno, si no es eso, pues a lo mejor bajarse a Carabanchel Bajo, irse a la zona de Madrid Río, que es un parque súper largo que, bueno, pues que está como tocando un montón de barrios diferentes de Madrid, no solo Carabanchel, pero bueno, también parte de Carabanchel y es súper bonito. Y si tuviéramos que tomar algún café, ¿qué bar o restaurante te viene primero a la cabeza? Yo, David, soy muy de irme a los sitios cutres. Me encanta irme a los sitios cutres, pero no solo en Madrid, que yo soy de Madrid, no solo ahí. Cuando viajo y voy a otras ciudades o a otros países, me gusta ver los sitios cutres y los sitios donde hay gente local. Cuando hay gente del barrio o de esa ciudad, ahí me meto. Yo no intento huir un poco de los sitios turísticos. Entonces, en mi barrio, pues hay unos cuantos sitios de esos así castizos, que por ejemplo te tomas un café por la mañana, ¿vale? Un café con leche, una barrita de pan con tomate y un zumo de naranja por 1,80. Toma ya, Oh, genial, ni en Canarias, ¿qué te vamos. parece? Sí. Pues Así que está sí. increíble, entonces. Sí, Pues intentaré ir a alguno de esos lugares curiosos si me paso por allá entonces. sí. Si vas, me Y avisas y te lo digo dónde está. guía turística por Carabanchel Medio. Sí. Pues Pilar, yendo ya al trapo, a lo que Sí. hemos venido, estaría genial que hagas un pequeño recorrido por tu experiencia. Al principio tenía yo pensado, pues, comentarla por encima, pero es que cuando el otro día, pues, estuvimos tomando las notas, dije, es que pierde todo el interés si esto lo cuento yo. Es mejor que sea en primera persona por ti, porque me parece súper interesante todas las partes que has tocado a nivel educacional y también todas las experiencias que has tenido. Entonces, ¿qué te parece si nos vas contando un poquito de las experiencias, de estas experiencias? Y bueno, si en algún momento surge alguna pregunta, pues seguro que te la hago, pero creo que va a estar muy interesante, así que animo a la gente a que esté pendiente. Claro que sí, yo encantada, David. Em, Antes de nada, antes de empezar a contarte un poco pues cómo, ¿sabes? Los derroteros de mi vida, cómo ha ido hasta ahora, decirte que normalmente
o lo que es normal para la sociedad es, bueno, tienes aquí o el punto A y quieres ir hacia el punto B, y si te puedes imaginar como una línea recta que va del punto A al punto B. Y mi vida hasta ahora, en general, es que me gustan las cosas complicadas, ha ido como si fuera una montaña rusa. Del punto A al punto B ha sido como para arriba, para abajo, loopings, caídas, volver a intentarlo, etcétera. O sea que eso en general me, bueno, pues antes de nada, para que te hagas una idea, ¿no? Pero si Claro. quieres empezamos por cuando, bueno, yo estaba estudiando el bachillerato artístico, ¿vale? Porque la verdad es que me habían dicho desde pequeñita que yo no valía para matemáticas y no, no las entendía. Mi madre me había apuntado a varias academias y yo, vamos, me pensaba que era negada para las matemáticas, ¿no? Y bueno, pues siempre fui como hacia el lado más artístico. Estuve un año estudiando bachillerato y perdí completamente la motivación. Hubo un momento en mi vida en el que dije, quiero dejarlo, no quiero seguir estudiando. Y bueno, pues empecé a trabajar en la recepción de una empresa que además también me dejaban ayudarles al departamento de contabilidad. Y bueno, pues después de, me parece que fueron en total como unos 4 años, me di cuenta de que realmente no quería seguir toda mi vida haciendo lo mismo. Y bueno, estaba en ese momento con un chico que me motivó bastante para volver a retomar los estudios. Y bueno, pues hablé con mi empresa y ellos me ofrecieron seguir trabajando media jornada y apuntarme a terminar el bachillerato. Y bueno, lo terminé perfectamente porque tenía la motivación correcta, quería hacerlo Claro. yo. Y nada, pues me terminé el bachillerato. El chico con el que estaba me dijo, si te presentas a selectividad, te invito, te invito, te voy a pagar un viaje al Caribe, nos vamos los dos al Caribe. Y yo dije, Wow. pero ¿a selectividad para qué? Si yo no quiero estudiar luego después una carrera. Me dijo, bueno, simplemente con que te presentes, te invito al Caribe. Y bueno, Wow. no es que solo me presentase, sino que saqué una súper buena nota y me fui al Caribe. Un dos Me por fui al uno. Caribe. Luego, ¿utilicé la selectividad para algo? No, porque no, me empeñé en que no quería estudiar una carrera y bueno, opté por la opción del grado superior. Hice gestión comercial y marketing, que eran 2 años. Y bueno, pues hice el primer año en Madrid y el segundo año este mismo chico me dijo, mira, ¿por qué no nos vamos a Tenerife? Que me han ofrecido un trabajo allí, intentamos estar unos meses, tal, y me pareció fantástico. A mis padres no les pareció tan fantástico decirles con 21 o 22 añitos de, me voy a Tenerife, ¿no? Pero yo les prometí que iba a ser solo unos meses. Mentira. Les engañaste. Nunca volví. Esa es una buena estrategia, decir siempre una fecha, ¿no? Solo por 3 meses. Sí. ¿Cuánta gente se habrá venido a Inglaterra con esa excusa? No, es que de hecho sabes cuándo vas, pero tus planes son esos y luego nunca sabes cuándo vas a volver, ¿no? Claro. Pero bueno, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. camino al andar. Exacto. Totalmente. Y bueno, pues nada, el segundo año de este grado superior lo hice allí en Tenerife. Estuve más o menos como, bueno, pues un año y medio viviendo allí en Tenerife. Experiencia increíble, fantástica. Desde ese momento soy enamorada de las Islas Canarias. Intento volver siempre que puedo y bueno, pues nada, Tenerife se queda en mi corazón forever. ¿Qué opinas del leche en leche? O sea, me encanta, leche, leche. Se reían de mí, ¿vale? Cuando lo pedía por las mañanas, porque Sí. decía yo leche, leche y me decían, ya está la godita, pidiendo aquí el café. Una expresión muy de allá, ¿no? Que si uno no la pilla al principio, que se hizo mucho en Canarias, ¿no? Ese lo de la broma con lo de godos y todo esto. Es Sí, así. Pero, entonces, ¿qué estabas comentando? Porque yo, claro, hablaste de Tenerife y ya me emociono. exacto. Y me tira de la tierra, empiezo a pensar en gofio, barraquito, leche, leche, mojo y todo esto. Pero continúa, continúa. Bueno, pues nada, esa experiencia fue fantástica, pero bueno, me tenía que volver a Madrid a hacer las prácticas de este grado superior. Y bueno, pues nada, encontré una empresa de marketing
que me ofreció trabajar con ellos durante 6 meses para coger un poco de prácticas en marketing. Era súper interesante porque la verdad es que hacían estudios de mercado y hacían entrevistas, teníamos que ir haciendo entrevistas a grupos, etcétera, y me encantó. Pero me topé con el inglés. Había un montón de gente dentro de la empresa que hacía entrevistas en inglés, que venía gente, había clientes que venían a las reuniones y hablaban en inglés y yo no me enteraba de nada. O sea, que el inglés el nivel español, no de todos, ¿vale? En mi caso, desde luego que con el nivel de inglés que yo tenía, que pensaba que era intermedio, no tenía ni idea. Claro. Y nada, pues con esas decidí, entre otras cosas, con otros motivos, pero eso fue un punto fuerte, el por qué no me voy a Inglaterra durante 3, 6 meses. De nuevo, esa era mi intención, que en 3 o 6 meses yo iba a aprender inglés. Y con esas me vine a Brighton. Me vine para acá. Brighton, para el que no lo conozca, está en el sur de Inglaterra, en la costa, y bueno, pues es un sitio más pequeñito que Londres. Menos quizás abrumador que ir a vivir a una capital tan grande. Aunque seguro que todo el mundo te dice qué tal en Londres cuando te preguntan. Siempre, siempre. Mi padre estuvo 2 años preguntándome ¿qué tal en Londres? Y luego en Bristol también me preguntaba. Te mandan casi para Gales. Sí, sí, a mí me pasa igual. Es como, pues muy bien. O pasa algo, Landre, ¿qué tal? Ten cuidado, ¿ha pasado algo? ¿Estás bien? Y tú, Sí, bueno, sí. estoy a bastantes horas de allá, así que todo bien. No vivo allí, pero bueno. No, sí, pero pues nada, me vine para Brighton y después de lo mismo, darme muchos golpes aquí en trabajos, en general, no solo eran trabajos, eran con la cultura, con saber el idioma, etcétera. Al final, después de unos cuantos años, pues decidí dejar el trabajo, que por cierto, ese era un buen trabajo al final. Era un trabajo de marketing que conseguí después de unos cuantos años viviendo ya aquí en Inglaterra y haber mejorado un poquito mi nivel de inglés, pero me di cuenta de que tampoco iba a ningún sitio con ese trabajo, que nunca me iban a ascender y bueno, eso con la motivación de algunas personas que tenía alrededor, pues en ese momento decidí dejar el trabajo y ponerme a estudiar una carrera universitaria aquí en Inglaterra, en la Wow. Universidad de Brighton, que eso fue pues una de las cosas de las que más orgullosa estoy, la verdad, el haber ido a la Universidad de Brighton y estudiar una carrera en un idioma que no era el mío. Es una pasada, la verdad, porque es un desafío increíble, por lo que he ido escuchando, porque de tener pues la estabilidad que ya la tenías, tener ese trabajo que aunque no ascendieras te daba ese plus de poder decir, bueno, me voy a sentar aquí, con el tiempo pues quizá irá subiendo hasta el salario, todo, pero sería más rutinario, sin esa quizá tanta pasión que te podía dar lo otro. Y dijiste, otra persona quizá te hubiese dicho, no, ya tienes un trabajo, ya es tarde, ¿para qué meterte en una carrera? Pero no hiciste esto, sino que seguiste lo que sentías en ese momento, que me parece pues, una decisión no solo, para mí es muy sabia y valiente, para otros quizá no lo es, pero en este caso para mí muestra pues la valentía y seguridad en ti misma que tenías en ese momento de decir, pues dejo todo, porque esto es lo que quiero hacer, y vida al final solo hay una, y si nos dejáramos a veces influenciar tanto por esos sentimientos de no voy a hacerlo porque quizá no encuentro nada mejor, pues no siempre hay que encontrar algo mejor. A veces se trata más bien de encontrar lo que te llene por dentro. Llegar a un momento de decir, pues, haya pasado lo que haya pasado, estoy súper contenta, súper Y orgullosa con orgulloso, la y decisión. orgulloso. ¿Sabes? Yo nunca he tenido claro qué era lo que quería estudiar, ¿vale? O qué era a lo que quería dedicarme cuando era pequeña. O sea, hay un montón de gente y yo los admiro, siempre los he admirado. Esa gente que te dice cuando tiene 16 años o 15 años, quiero dedicarme a esto. Entonces lo tienen tan claro que cuando tienen 17 años estudian, deciden ir a estudiar la carrera X, Ujú. y en cuanto terminan la carrera tienen ya ahí las prácticas del trabajo y esa es su profesión. Tienen ahí como clarísimo qué es a lo que quieren dedicar su vida. Pero yo es que no lo he tenido nunca claro. Entonces he ido eh, mm, probando, dándome cuenta que no era lo que quería y probando otra cosa. Y por eso me fui por ejemplo, al grado superior de gestión comercial y marketing, porque mi empresa era de marketing y dije, bueno, pues seguramente me den oportunidades aquí,
si estudio esto. Luego, en la Universidad de Brighton, yo empecé estudiando viajes y turismo. 2 años de viajes y turismo, porque de repente dije, pues a lo mejor es el turismo lo que a mí me llena, al viajar o trabajar en una agencia de viajes, etcétera. Y a los 2 años, cuando estaba terminando, me di cuenta que tampoco. De repente dije, no me veo trabajando en un hotel, no me veo trabajando en una agencia ahora mismo. No, entonces la misma universidad me ofreció hacer un tercer año para completar la carrera en Business Management, que básicamente es como una especie de lo que llamaríamos en España empresariales o administración y dirección de empresas. Y era un poco por lo mismo. Esto tiene muchas salidas. Seguro que voy a tener trabajo pues, empresariales o administración y dirección de empresas. Estudias un poquito de todo. Dentro de una empresa, de cómo llevar una empresa. Estudias marketing, estudias contabilidad, finanzas, el cómo abrir una empresa, etcétera, pero en realidad te explican un poco todo como muy general, sin Claro. tocar algo específico. Y luego, bueno, pues cuando terminas realmente dices, ¿es esto también? Una vez de nuevo me pregunto, ¿es esto lo que realmente quería estudiar? Claro. Pero Y es bueno, en esas algo, estamos, todavía continuará. bueno, al final yo creo que es una cuestión que se podría debatir en muchos aspectos, en el sentido de las personas que están muy seguras en lo que quieren hacer. Yo confío plenamente en que muchos de ellos, o casi todos los que han estado seguros, han acertado, pero, pero también es verdad que va muy relacionado con la sociedad actual, en la que mostrar a veces indecisión es sinónimo de debilidad, y considero que es totalmente erróneo. Y muchas veces te encuentras con gente, por ejemplo, he tenido conversaciones con amigos que ellos eran más de ese perfil, de que desde el principio sabían lo que querían hacer y cómo querían hacerlo. Y recuerdo una vez teniendo una conversación, me decían, guau, yo he hecho esto, pero ojalá yo me hubiese tomado un tiempo y me hubiese ido a Inglaterra, o ojalá yo hubiese intentado, o sea, estoy contento con el trabajo y todo, pero he sentido que he dicho que no a otras cosas que de verdad quería hacer. Y muchas veces pasa eso, cuando también uno en todo apuestas por una decisión, luego hay otras que no. Y eso va muy relacionado también sobre el poder que tenemos en nuestras decisiones y las consecuencias que vienen, sean más positivas o menos negativas. Hay un libro que estaba leyendo que se llama El arte de pensar, de Carlos Ruiz. Y hay una frase Ujú. que decía muy interesante, que es necesario educar en la libertad para después poder enfrentarnos a ella. Y hablaba, por ejemplo, de la parte académica, de que hasta los 15 años, casi todos nosotros, o 16, no tenemos realmente constancia del uso, de cómo usar a nivel de experiencia la libertad, porque nos han dicho cuál es el camino que debemos tomar, lo que está bien, lo que está mal, y no hemos usado ese derecho, por decirlo así, hasta que a nivel escolar nos encontramos con la primera opción, letras o ciencias. Y empezamos a tener esas pequeñas decisiones, y cada vez nos damos cuenta que de un año a tres ya estamos decidiendo hasta lo que queremos ser de mayores. Mm. Es súper curioso eso, la verdad, porque por eso en el libro este lo mencionaban, pero por eso creo que es un tema de que podría generar mucho debate, porque nos vamos de lo que dicen todos de que hay que estar seguro, pero realmente cuántas decisiones acertadas hemos tomado en la vida cuando carecemos de la experiencia. Normalmente uno dice, bueno, gracias a la experiencia he aprendido esto y esto y esto. Y es curioso que de golpe nos digan, pues es el momento que uses tu derecho a la libertad Mm. y toma tus decisiones. Pero claro, a medida que va pasando el tiempo, cada decisión que tomamos tiene una mayor importancia, una mayor consecuencia, positiva o negativa, un mayor impacto, y llega el momento en el que ya se liga mucho con el tema de las responsabilidades y puede cambiar todo nuestro futuro. Pero claro, una persona tan segura como en este caso, que sabían lo que querían estudiar, ellos probablemente no sabían, en ese momento sí sabían lo que querían estudiar, pero quizás no sabían el impacto que tendrían, igualmente Iba a que tener, y yo creo que totalmente. eso es interesante porque ninguno de nosotros lo sabía, y muchas veces ni sabemos del impacto que vendrán esas nuevas Pero decisiones. ahí yo diría, David, que realmente nunca es tarde.
para hacer absolutamente nada. Lo que tenemos a veces es miedo y es el miedo lo que nos frena. Miedo de lo que nos pueden decir, de lo que pueden pensar, de lo que la familia está aquí como súper arraigada en todos nosotros. Entonces muchas veces no nos damos cuenta, pero las decisiones que estamos tomando, por ejemplo, en este caso, en el tópico de hoy, de la profesión o de lo que estudiar, etcétera, la familia está ahí súper presente en todos nosotros. Muchas veces decidimos qué estudiar o no estudiar por la familia, por contentar a nuestra familia. Entonces, bueno, pues eso deberíamos de tenerlo muy en cuenta. Y cuando somos más jovencitos, bueno, pues lo de la libertad a lo mejor no está tan desarrollado como tú decías. Claro. Y, por ejemplo, aquí con este tema me surge una pregunta que me gustaría hacerte, que es, ¿qué le dirías a alguien que quiere estudiar independientemente de la edad que tenga 17 o tenga 60 años? Mm. Pues mira, sería un mensaje diferente para el de 17 que Claro. para el de 60 o 70 años, la verdad. Para el de 17, lo mejor que le podría decir es que no tome una decisión a los 17. Yo creo que lo mejor que se puede hacer cuando terminas la selectividad, no, perdón, el bachillerato, si no me confundo y no ha cambiado en España todavía, sigue siendo el bachillerato antes de ir a la universidad, ¿verdad? Sí, 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 todo sigue. Sí, vale. Pues termina la selectividad, perdón, que otra vez me he confundido, termina el bachillerato y ponte a viajar. Ponte a viajar o ponte a hacer algunas prácticas, haz prácticas en alguna empresa para ver si hay algo que te interesa, haz prácticas de eso, para ver realmente lo que la gente está haciendo cuando trabaja en esa profesión y ver si realmente te gusta o no te gusta. Y lo de viajar, bueno, es que es lo más maravilloso que hay, y más para un chaval de 17 años, porque conocer culturas, no solo hablo ya simplemente de viajar para conocer otros sitios, sino de sentir lo que es pues no sé, de que hay culturas diferentes, de que la gente piensa diferente que tú. Todo esto te hace ver todo con una perspectiva diferente. Entonces, al de 17 años, viaja o haz prácticas en lo que tú creas que te puede interesar. Y al de 70, nunca es tarde. Estudia lo que realmente te apasione, y lo que quizás no hayas podido estudiar cuando eras más joven por la familia o porque no tuviste las oportunidades, o etcétera. Al final, para ambos, tanto para el 17 como para el de 60 o 70, al final es el mismo mensaje. Había dicho en un principio que no, pero yo creo que sí. Y es: haz lo que te dé la gana. Estudia lo que realmente te apasione y no escuches a nadie. Haz lo que realmente te guste, sin pensar si esto va a tener salidas o no laborales. Claro, y con eso te ayudará incluso a encontrarte a ti mismo y a conocerte mejor realmente en lo que te puede o no gustar. Porque a veces parece el servicio, o sea, te sacan el menú, estas son las opciones. Y muchas veces cuando pruebas, quizá algo que tú nunca habías probado, te das cuenta que eso es realmente lo que te gusta. Muchas veces es eso, considero yo, que en las opciones que te dieron en ese momento, quizá no estaba la que realmente iba a sacar todo ese potencial que, mezclado obviamente con el apoyo de las personas y seres queridos y tu motivación constante y trabajo, es donde vas a llegar al éxito, el éxito de estar contento con esa decisión y, y que puedas vivir con ella de una forma, con ese orgullo, ¿no? La pregunta que me viene ahora es más personal, que es, ¿qué le dirías tú a Pilar? A la Pilar que tenía 16, 17 años, a esa Pilar que estaba en bachillerato y que en ese momento pues tomó esa decisión de parar temporalmente. ¿Y qué le dirías? Sí. Qué pregunta. Me emociona un poco. Yo creo que antes de todo, me daría un abrazo. Me imagino ahora mismo a Pilar de 17 años y me daría un abrazo, porque yo la verdad es que estaba llena de miedos y de indecisiones, de inseguridades. Entonces, creo que es el mejor consejo que me podría dar a mí misma de hace unos cuantos años, es decir, deja de escuchar lo que te dice todo el mundo y empieza a hacer lo que realmente quieres. Y no te preocupes por confundirte, no te preocupes por hacer algo que a lo mejor supuestamente eso no se puede hacer o no está bien. Hazlo, confúndete, cáete y no te preocupes porque te vas a volver a levantar.
y no te preocupes porque vas a aprender de todos los errores que cometas en los siguientes años y te vas a hacer mucho más sabia, que al final es de lo que se trata, ¿no? De hacernos todos, no sé, de aprender todos. Exacto. Y de esa toma, ¿no? De contacto en general, tanto de la sociedad en la que vivimos, las experiencias y uno mismo. Me parece, la verdad, que unas palabras muy bonitas y la verdad que es muy interesante cómo lo has expuesto, sobre todo al principio, ¿no? Darse un abrazo. No echar en Sí. cara nada más que decir, oye, pues te doy ese abrazo de cariño, de amor y, y de apoyo, ¿no? Y yo creo que ese pequeño gesto pues, marca la diferencia en un montón de aspectos. ¿Sabes qué? Estoy pensando ahora mismo, David, que seguramente si a la Pilar de los 60, 70 años le hicieran la misma pregunta, pues se daría daría un abrazo a la Pilar de ahora mismo. Así que nada, voy a intentar coger todos los consejos del futuro. Y preparar ese abrazo para que sea más fuerte, ¿no? Y más intenso. Que ahora mismo Sí. abrazar es más difícil por Ah, no, la bueno, situación actual, abrazos virtuales. pero no dice nada en las leyes que entre pilares, o sea, entre su mismo ser, Exacto, se puedan exacto. abrazar. Ahí no hay ningún tipo de mezcla ni contagio. Nada, no hay cláusulas. Exacto, no hay multa. Y Pilar, otra preguntita, ¿cuál dirías que es la clave de todo esto? Has mencionado muchos puntos interesantes, pero ¿cuál dirías que es la clave en esta búsqueda de estudiar, lo que quieres estudiar, Mm, lo que quieres trabajar? Yo creo que la clave de todo es realmente encontrar cuál es tu pasión, cuál es tu vocación. Porque si encuentras eso, ya lo tienes todo hecho. Ese es lo complicado. Hay gente, a lo mejor, que también que lo tiene muy claro, cuál es su vocación, su pasión, y otras personas que no tienen ni idea, pero no tenemos ni idea, y yo me incluyo. Bueno, un poquito, porque yo ya he rascado un poquito ahí en los últimos años, ¿no? Pero Claro. en general no lo tenemos muy claro porque no tenemos tiempo de ahondar y de autoinvestigarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos levantándonos todos los días y yendo a trabajar 8, 9 horas o las horas que cada uno le eche a cumplir los sueños de otra persona, que es la persona que te está empleando, o sea, el trabajo al que vas, la empresa para la que trabajas. Esa empresa tiene un dueño y tú estás luchando para que ese dueño cumpla sus sueños. Y ese es el fallo. Lo que tenemos que hacer es, en algún momento, nosotros poder ser los dueños de nuestra propia empresa, ser emprendedores y poder luchar por nuestros sueños y levantarnos cada mañana y decir, vale, todo mi tiempo y toda mi energía de hoy va a ser para cumplir mis sueños. Y ahí está el fallo, no tenemos tiempo. Entonces, tampoco estamos pensando a ver cuál es tu pasión. Yo creo que una señal muy buena para ver cuál es nuestra pasión es, por ejemplo, ver qué hobby tienes. Muchas veces tenemos hobbies y nos podemos tirar a lo mejor, yo qué sé, horas haciendo ese hobby y han pasado las horas y para nosotros en realidad es como si hubieran pasado 2 minutos. Pues por ahí es por donde hay que rascar, por ahí es por donde tienes que tirar de la manta un poco para darte cuenta, porque seguramente por ahí venga tu pasión y tu vocación. Si fuésemos capaces de poner o de coger nuestra pasión y nuestro hobby, llámalo como quieras, nuestra vocación, si fuéramos capaces de ponerlo en, bueno, pues en una empresa, con una forma de empresa y poner, bueno, que fuera nuestro trabajo, eso sería el trabajo ideal de todo el mundo. Y se puede hacer, que es lo mejor de todo, que es que parece a lo mejor que estoy hablando de algo como muy una utopía y en realidad no. En realidad es algo que está al alcance de todos. Simplemente tenemos que saber averiguar cuál es nuestra vocación y segundo, pues tener un poquito de conocimientos de cómo a lo mejor llevar una empresa, que esa es otra cosa que creo que no les interesa, en general a nivel sociedad, no les interesa y no nos educan a darnos pues este tipo de conocimiento, el cómo ser emprendedor y cómo abrirte tu propia empresa a trabajar para ti mismo. Claro, sí, y estoy totalmente de acuerdo con eso de que, por ejemplo, en dos cosas que mientras has estado hablando que me han llamado mucho la atención y me gustaría pues comentarlas. La primera, que comentabas de la gente que está segura de lo que quieren hacer y luego otros que tardan un poco más en ir probando, error, acierto. Al final,
también va mucho relacionado con la sociedad que nos presiona de alguna forma a estar constantemente comparándonos con el resto de personas. Y la vida es esto me lo decía mucho mi padre, es una carrera de fondo. No es el que más rápido vaya, muchas veces, es el que mantenga su ritmo todo el rato. Hay personas que te pueden pasar, pero tú no sabes si acaban de empezar su carrera o si llevan mucho tiempo, no sabes nada más, pero tú sigues a tu ritmo. ¿Por qué? Porque tienes que buscar ser la mejor versión de lo que eres tú. De ti mismo. Exacto, competir contra ti mismo, no contra el resto. Porque si compites contra ti mismo es donde yo creo que puedes llegar a dar con eso, ¿no? Y la otra, por ejemplo, que me llamó también la atención es, al final, también eso era otra cosa cuando yo el primer año decidí estudiar Bellas Artes, que, vamos, a nivel sociedad, pues no es que la gente apoye mucho eso por el tema de salida, a no ser que Ujú. salga yo a lo Picasso, ¿no? Y recuerdo lo que me dijo mi padre, yo estaba confuso y tenía varias carreras en mente. Unas que eran las que daban salida, según lo que se decía en ese momento, con la crisis ya que había comenzado, o otras, como Bellas Artes, que no tenían realmente, a no ser que fueras el mejor y tuvieras bastante suerte, ¿no? Al menos como me los ponían. Y me acuerdo que mi padre me dijo eso, dice, si yo fuera tú, preferiría trabajar un año de mi vida de lo que me gusta en vez de dedicar toda una vida a algo que no. Y luego encuentras otras formas. Yo, por ejemplo, luego estudié diseño en la universidad, pero no me he metido, aún no he tenido experiencia, por ejemplo, en diseño. Y estoy muy contento de haber estudiado eso. Tengo otro trabajo, el trabajo me va bien. Y sigo tocando también, como has hecho tú, pues poco a poco intento palpar y buscar dónde está esa tecla que suene y diga, wow, esto era. Ir probando simplemente y no compararse con nadie. Creo que Claro, eso también es clave, porque si te comparas con alguien, ahí ya está fallando algo. Estás poniendo tu foco de atención en otras personas y no te estás concentrando en ti, que tú eres único, cada persona somos únicas y tenemos nuestras cualidades completamente diferentes. Entonces, también un poco por ejemplo, lo que te decía de cuando yo era pequeña, que yo no valía para matemáticas, pero ¿quién me había dicho, quién me había metido a mí en la cabeza que yo no valía para matemáticas? Bueno, pues supongo que lo dirían los exámenes de matemáticas cuando los suspendía, pero es un poco que la educación de hasta ahora pone al niño que sabe matemáticas, o que se le da muy bien las matemáticas, le pone como el niño inteligente y el que no se le dan bien le pone como el niño tonto. Y esto siempre ha sido así. Espero que haya cambiado, a lo mejor hoy día, no sé, se centren un poquito más en ver las cualidades de cada niño, pero puede hacer bastante daño el que te estén comparando constantemente de que eres pequeño, que te digan que tú no vales para esto, que no vales para lo otro, ¿sabes? claro. Y al final parece como te sientes mal cuando tienes este tipo de discriminación al final académica, donde cuando yo estudié sí estaba la comparativa de, bueno, es que he estudiado ciencias, tú has estudiado letras y Sí, ya por consecuente yo soy más inteligente. Y de ahí quizá viene mucho algo cultural en España con la titulitis de, bueno, yo bueno, tengo sí. 3 carreras, 7 másteres y 40.000 cosas más, pero no me conozco a mí mismo. Entonces te encuentras con esos casos de gente que compara. Yo he tenido incluso debates con personas que cuando estoy hablando, en el momento en el que digo que tengo una carrera, si ellos tienen un ciclo, genera por sus experiencias pues un complejo y atacan directamente como si yo me estuviera comparando, o cuando es viceversa y yo digo, ah, vale, es muy interesante, pero que tú tengas más títulos, que tú tengas menos, o que tú hayas estudiado o no, no te da ningún tipo de derecho a ponerte, mirar a alguien por encima del hombro y decirle, tengo más conocimiento de esto, porque algo que sí he aprendido mucho en Inglaterra, y yo creo que en esto tú lo puedes respaldar, es que cuánta gente conozco yo que no han estudiado y son jefes de jefes de jefes de jefes y están en posiciones en empresas increíbles y son personas con un potencial bárbaro. ¿Y por qué? Porque se les dio la oportunidad primero a su ser y a sus ganas antes que a un papel que decía que el papel está genial. Yo no digo que no y animo a la gente a estudiarlo, pero cambia mucho la perspectiva, depende de cómo uses ese papel. Sí, Aquí para se da animar. mucho.
Se da muchísimo lo que estás Mm. diciendo tú, David, de estar trabajando en una empresa y ver a gente que está llevando equipos, jefes, etcétera, que no tienen título universitario, pero se fijan y les dan las oportunidades a las personas que tienen las cualidades para eso. Al final del día, ¿qué es un título? Si puedes ser la persona más inteligente del mundo, pero no tener ningún tipo de, a lo mejor, de habilidades sociales o un poquito de inteligencia emocional o no tener ningún tipo de cualidad con la gente, con los equipos, no puedes ser team leader simplemente porque tengas un título. Tienes que ser un team leader o un jefe del equipo, pues a lo mejor porque te lleves bien con la gente, porque tengas carisma, etcétera. Es un sumo y un cómputo de cosas, no es solo el título. Entonces, aquí se da bastante. Lo he visto en casi todas las empresas en las que he estado. Oportunidades a la gente por las cualidades y por lo que se lo trabajen, no por el título que tengan. Y me parece fantástico. Pues la verdad que sí, porque que te den la oportunidad al menos de intentarlo, puedes sacar un potencial increíble en esa persona. Conozco un director en la empresa en la que estoy, en American Express, que él empezó con 16 años en la empresa y él no acabó bachillerato y es director. Eso es inviable porque habría manifestaciones diciendo que es una persona no preparada, pero es una persona que sabe más que alguien que probablemente tiene todas las especializaciones en el tema de administración, empresas y económicas, porque él empezó a probar, cogió la experiencia de todos los departamentos y todas esas ganas, pues toda esa fuerza que él tenía interior la dirigió en ese sentido. En no compararse sobre todo lo que hablamos en el resto, porque la comparativa muchas veces genera también el desvío de lo que tú quieres ser. Si tú te comparas, a veces te viene algún tipo de envidia y crees que esa persona está llegando más lejos que tú, entonces tú empiezas a tirar a su lado. Y quizá cuando llegas dices, oh, no me gustaba. Y es un tiempo que has dedicado en seguir a esa persona, en vez de seguir tu propio camino. La gente sigue pensando que hay como esa línea supermarcada y no lo es, hay todas las direcciones. Y ahí tú tienes que tomar la tuya. Yo creo que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado de ver que a otra persona, yo trabajo mucho en el ejercicio de alegrarme, aunque a veces te pueda doler o no, alegrarte de lo bueno que le pase a otros, que creo que es un ejercicio que si se empieza a trabajar, aunque te escueza a veces, por ejemplo, yo recuerdo una posición a la que apliqué y yo me creía en ese momento la persona mejor preparada para esa posición y estaba súper contento. Pues me Sí. cerraron la puerta en la cara, me dijeron una entrevista perfecta, pero no. Y claro, en ese momento hubo unas personas que me hicieron una serie de recomendaciones. Y las recomendaciones, bueno, más que recomendaciones, fue directamente ataque. Y dijeron, es que esta persona no se lo merecía, te lo merecías tú más, la verdad es que ha sido por enchufe, ha sido... Y ¿sabes qué pasa? Que a veces uno empieza a meterse en todas esas excusas, a buscar algo que te haga sentir bien, pero al final yo recuerdo que lo que hice es lo contrario, dije, no, voy a acercarme a esta persona y a felicitarle, porque aunque yo no tenga la posición, hoy voy a crecer más, porque aunque me escueza por dentro que era lo que sucedía y me dolía, dije, voy a alegrarme porque si tú te alegras, o al menos ese es mi punto de vista, del éxito y de lo que han conseguido otros, llegará un día que ese éxito, reflejado en forma de alguna cosa, llamará a tu puerta. Y cuando llegue, sabrás disfrutarlo 1000 veces más porque era el momento y habías pasado por todas las experiencias para superarlo, ¿no? Eso dice Y mucho de ti, David, de que eres una buena persona. A veces es complicado, ¿eh? Porque si sientes que no te alegras, pues es complicado mandarse mensajes a uno mismo de alégrate, felicita a esta persona. no, es Pero difícil, sí. es complicado, ¿no? Pero yo creo que aquí el tic de todo, ¿vale? Y en lo que tenemos que centrarnos es en nosotros mismos, olvidarnos un poco de la carrera que estén llevando cada uno. Y digo carrera en general, carrera laboral o carrera en la vida. Olvídate de cómo otros lo están haciendo y deja de compararte, porque a lo mejor esa persona lo está haciendo, como lo decía antes, la línea del punto A al punto B y para él le va bien así, pero a lo mejor tú necesitas ir del plan A, B, C, D, D, ¿verdad? Y dar muchísimas más vueltas y también está bien. Entonces, céntrate en ti y una vez que te centras en ti, yo creo que
empiezas ya como a seguir hacia adelante con tus objetivos sin compararte con nadie de una manera sana es que realmente no hay nada que no sé, como que te lleve fuera de tus objetivos. Eres tú con tu mente y hacia el objetivo que tú quieras ir y ya está. No hay que desviarse pues, con otra gente, no sé, con otras cosas. Hacia adelante siempre, Sí, y aparte que hay muy poco tiempo para estar distrayéndonos. Y bueno, todo es un aprendizaje. Si nos distraemos no pasa siempre. nada, porque eso nos va a ayudar a poder enfrentar la siguiente situación de una forma mucho mejor y más óptima. Hay una cosita que me gustaría nombrar, ¿no? Porque antes lo mencionaste, que era sobre el tema de ser emprendedor y las Sí. empresas y todo esto. ¿Nos podrías contar un poquito del proyecto en el que estás trabajando tú? Que la verdad que es muy interesante y bueno, yo lo he revisado un poco porque tuvimos la oportunidad de verlo un poco en el tema de diseño, que ha sido una de las personas que me ha dado la oportunidad un poco de probar esa Sí. experiencia laboral en el diseño. Entonces, háblame un poquito de lo que estás haciendo y, pues, y de las perspectivas y todo y de cómo lo ves, ¿no? De las teclas esas que has ido Mm. pulsando hasta llegar a este momento. Claro que sí, pues lo que hablábamos un poco antes de intentar indagar de cuál puede ser mi pasión, mi vocación, hace unos años no tenía ni idea, la verdad. No sabía ni siquiera cuáles eran mis hobbies o con qué disfrutaba en mi tiempo libre. No lo tenía muy claro, ¿no? Pero bueno, yo siempre he sido como muy artesana, muy que me gustaba hacer manualidades. Una temporada que hacía también collares cuando llegué aquí en Brighton. Luego de los collares y todo esto pasé al tema de la cosmética natural. Y bueno, pues empecé poco a poco primero de todo con jabones, eso fue lo primero que hice. Y luego me di cuenta que con los mismos ingredientes podías hacer prácticamente toda la cosmética que tenemos en casa, la podías hacer tú mismo. Entonces empecé a verme tutoriales, empecé a hacerme cursos online, eso me llevó una cosa, me llevó a la otra y acabé, pues prácticamente hoy día me hago toda la cosmética que tengo en casa, desde los desodorantes, los cacaos, la crema de cara, el jabón, me hago todo. Mm. Y me di cuenta que por aquí podía andar la cosa de esta pasión de la que hablábamos o esta vocación de la que hablábamos antes. Entonces, bueno, pues llevo, porque no es una cosa sencilla, y aún más cuando trabajas jornada completa, pero la idea, y ese es mi proyecto personal es lanzar una línea de cosméticos centrada simplemente en desodorantes, de momento, eso sería lo primero, ¿no? Desodorantes 100% naturales, hechos con amor, que estoy convencidísima que hay un montón de gente bueno, estoy convencidísima, lo sé porque todos mis amigos los han probado y me constatan que son efectivos y hay muchísima gente que cada vez más, de hecho, bueno, pues intentan probar cosas que no tengan ingredientes perjudiciales para la salud. Y bueno, pues este es uno de ellos. Y este pequeño proyecto en el que llevo, ya te digo que llevo unos cuantos años metida, desde el diseño de las etiquetas, los botes, los envases, los ingredientes, etcétera. Esto me llevó a otro pequeño proyecto, que ese sí ya está en pie y está funcionando, que es un comercio online, e-commerce, en los que vendo, bueno, pues en este caso vendo los botes que la gente utiliza para hacer cosmética natural, pues eso los compro y los vendo. Tengo un pequeño negocio online. Eso sería como algo que ahora mismo mi plan A es mi trabajo para la empresa en la que trabajo, ¿vale? Ese sería mi plan A, que es lo que paga mis facturas y lo que dedica la mayor parte del día. Y mi plan B es, bueno, pues mi proyecto de cosmética natural. En algún momento me gustaría que eso cambiase y que la cosmética natural fuera 100% pues mi negocio, mi proyecto, mi hobby, mi vocación y cuando haces algo que realmente te llena y te apasiona, tienes el sentimiento de que estás trabajando, estás disfrutando. ¿Sabes el sentimiento del domingo por la noche diciendo, Dios mío, que mañana tengo que ir a trabajar? Desaparecería por completo, porque estarías encantada de dedicar el tiempo a tu empresa. Y bueno, ese es el Exacto. pequeño negocio, el pequeño proyecto.
Pues la verdad que está genial. Siguiendo el hilo de esto, solo voy a decir que, bueno, si están escuchando el vídeo desde YouTube, voy a compartir los enlaces por si alguien está interesado un poco en ver lo que hace también Pilar. También me habías comentado que tienes un canal en YouTube sobre tutoriales, ¿no? Sí. em, Bueno, dímelo tú porque no quiero equivocarme, que ya me he sí. equivocado otra vez. A ver, todo esto empezó también un poco con el confinamiento, cuando empezamos, bueno, nos mandaron a todos a trabajar a casa. Pues en ese momento dije, necesito hacer cosas y cosas relacionadas con esto de la cosmética natural. Entonces decidí, bueno, pues abrir un canal de YouTube para poder, no sé, por lo menos mostrar a la gente cómo se podían hacer sus propios cosméticos naturales si no podían salir de casa. Todo comenzó así, de esa manera. Y creo que lo voy a continuar porque me parece bonito también poder compartir el conocimiento de cada uno. Es que está genial y sí, te animo totalmente a seguir, que obviamente Cono sin los ánimos estoy seguro que lo haría. La parte muy interesante esa que has dicho, por ejemplo, de todos los cosméticos naturales, la verdad que a mí me ha llamado mucho la atención y para quien no lo sepa, yo he tenido la oportunidad de ver cómo haces el diseño cómo lo empacas totalmente con la funda y todo para regalarlo a la gente y queda la verdad que precioso con sus Muchas gracias. con la cesta y con todos los productos y luego con un lacito. Lo recuerdo porque lo he visto en Bueno, alguna otra ocasión y la verdad sí. que se ve genial y en el momento en que lo tengas ya en la página web ahí oficial, pues las personas podrán verlo en la foto y yo creo que ahí nadie se podrá resistir a comprarlo. Bien, muchas gracias. Gracias, David. De hecho, el logotipo, la empresa se llama Dragon Pie, es Karma Included, ¿vale? Porque lo tengo en inglés, pero sería como Karma incluido. Esto va como para un determinado cliente, no va para las grandes masas comprando cosmética en un supermercado, obviamente, sino que va todo personalizado, hecho pues con todo el amor del mundo y en pequeñas cantidades, ¿sabes? Que no se Claro. hace. Todo lo que se hace en pequeñas cantidades se hace con más amor, desde luego. Exacto, esto al final es donde está la parte que tú decías que es artesanal. Si al final consiguieras pues un almacén o una industria y hiciera el producto, pues perdería toda esa parte que viene de lo artesano, de Mm, lo manual. Y tú, por ejemplo, lo ves. Bueno, incluso si te metes en el tema más artesanal, no es lo mismo quizá comprarte unas zapatillas en cualquier centro comercial a pedirle unos zapatos a un artesano que lleva toda una vida trabajando. O sea, el tacto con el que lo va a hacer o el conocimiento de toda esa materia, pues va a dar seguro una experiencia totalmente diferente a la de la compra más compulsiva, más impulsiva quizás que genera todo el tema este, ¿no? De totalmente. el consumismo, ¿no? Pero no vamos a entrar ahí tampoco, que si no, tú sabes cómo yo me lío con mucha Sí. facilidad. Esto daría para otro día, para otro podcast. Exacto, Pilar, el consumo y la experiencia. Ya hablamos ahí ya tenemos nombre para el segundo vídeo. También Sí. decirle eso a la gente, si alguien, ya lo dije la otra vez cuando hice otro podcast, si queréis volver a escuchar a Pilar en algún otro podcast, escribidlo en los comentarios e intentamos cuadrar otro día, obviamente, si Pilar quiere, y Yo encantada, claro. estaría genial. Y podríamos hablar de otros temas, que ahora que con el confinamiento, pues la verdad que hay opciones y un poco Sí. más de tiempo en dedicarlo, como has dicho, en estas cosas. Te pongo, por ejemplo, conmigo con el ejemplo este de los podcasts que he empezado. Yo a veces acabo el trabajo, pues vamos, con la cabeza que parece que va a explotar y quizá digo, pues bueno, me voy a echar mi clásica siesta de 15-20 minutos para despeje mental y cuando Sí. llevo 10 minutos, digo, no, 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 quiero ponerme ya. Y me levanto y empiezo a trabajar en ese proyecto. Cuando, por ejemplo, si me dicen a mí, recuerdo más cuando me tocaba esto de las asignaturas que no me gustaban, Sí. vamos, me podía pegar una siesta de 2 horas y vamos, y nadie me quitaba el sueño. Y si luego había más estrés porque faltaba el tiempo, yo decía, bueno, la siesta no puede faltar, es algo que no puedo quitar, ¿no? Pero sí. De un tema que podríamos hablar, que lo hemos mencionado antes, Ujú, es de la comparativa, pero no va a ser una comparativa de buscar, porque ya lo hemos mencionado antes, de qué es lo mejor, pero de España con Inglaterra en el tema de educación, de la experiencia que tú tuviste. También ujú. podré yo tocar un poco la que he tenido yo. Las cosas también han cambiado. Yo hace
4 años que acabé mi carrera, entonces estoy seguro que habrá llovido bastante y han habido bastantes cambios de los cuales quizás no estoy tan al tanto. Pero en el tema de proyectos, me gustaría tocar temas contigo, pues de la proyección, lo que consideras, por ejemplo, que España tiene un buen nivel de educación. Mm. Pues yo creo que es que son Es una completamente pregunta con... diferentes. Sí, a ver, no quiero quedar mal con nadie, obviamente. No, yo siempre bajo mi experiencia, porque he estudiado en España y he estudiado en Inglaterra. Son completamente diferentes. Tienen perspectivas, bueno, pues te diría que, por ejemplo, en España está todo mucho más centrado en lo teórico, en estudiar libros y libros y libros, memorizar, memorizar, memorizar. Un día tienes un examen después de X meses, te la juegas completamente el día de ese examen, sueltas toda la parrafada y si apruebas, apruebas y si suspendes, suspendes. ¿Y qué pasa si apruebas? Que a la semana, por lo menos yo, que tengo una memoria visual, a mí a la semana me preguntaba cualquier cosa relacionada con esa asignatura, con ese examen, y me acordaba de la mitad. Y ya si me preguntabas después de un año, pues ya imagínate, cero. Claro, Entonces, España es mucho más teórico. ¿Qué pasa en Inglaterra? En Inglaterra es prácticamente todo práctico. Em, pues a lo mejor no todas las asignaturas tenían exámenes y las que tenían exámenes, pues era, por ejemplo, un examen en los 3 primeros meses. Bueno, no solía empezar por examen, solía empezar por algo así como una presentación. Tenías que leer muchísimo sobre la asignatura y hacerte una presentación, a lo mejor a los 3 meses, delante del profesor y de todo el mundo. Luego, a lo mejor en la siguiente evaluación era un examen. Y luego la última, pues a lo mejor era un trabajo. Sobre todo, las asignaturas se centraban en trabajos, en los que tú tenías que hacer un trabajo de investigación sobre el tema de que fuera, tenías que estudiar, no estudiar, es que era más como leer, entenderlo bien y luego ponerte a escribir. Sobre todo te pedían el punto crítico de todo. Entonces, cuando tú estabas escribiendo un trabajo, al final era como, aquí se llama literature review. Entonces, tienes que mostrar un poco lo que algunas personas han hablado sobre ese tema y decir, vale, estas personas dijeron esto, estas otras personas dijeron lo otro, y al final de todo tú tienes que decir, y yo basándome en esta opinión y esta es mi opinión, dar tu punto crítico. Eso era sobre todo en lo que consistía aquí las evaluaciones en la universidad de todas las asignaturas. Y te digo una cosa, yo tengo un montón de asignaturas para las que yo hice esos trabajos que hoy día me preguntas y te soy capaz de decir absolutamente todo, porque es todo mucho más práctico. claro, A y mí como que lo ese has punto de vista me interiorizado, gusta ¿no? mucho más, sinceramente. Sí, yo he visto, por ejemplo, eso en España, en los ciclos superiores, que siempre es la comparativa que se hace entre el ciclo superior y la carrera, de que Sí. en el ciclo superior, gente que ha estudiado ciclo superior y carrera, te hablan de todo lo práctico que tenía eso y cuando intentan la universidad, al menos en mi caso, yo no tuve ciclo superior, fui directo a universidad y a veces era mucha teoría, hasta incluso en la rama artística que tú decías, pues, ¿cómo le dirías tú a Miguel Ángel que es culpa de algo si le estaban diciendo, obviamente la teoría es muy importante, pero no venía mezclada con esa práctica? Y aquí en Inglaterra he visto que se centra mucho en interiorizar la materia, en que la comprendas. No se trata en que tú seas como un robot, copies todo, hagas captura de pantalla Mm, y pegues lo que hayas cogido, sino se trata de que de verdad lo pongas con las palabras como tú lo has comprendido. Por ejemplo, yo estoy preparando una ahora para hacer un máster online, tengo que hacer una prueba, tengo que hacer un escrito de 1500 palabras y ellos me pusieron, quiero que te leas este libro y me hagas el comentario, pero para ver si me admiten o no. Y lo que ellos me decían es, no nos importa, no vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, lo que tú pongas. Nos vamos a vamos a tomar en cuenta la capacidad que vas a tener como de digerir lo que has leído, de cómo lo vas a comentar a nivel crítico y de, obviamente, temas de gramática y todo eso. Entonces me resultó mm, ya muy interesante como la primera toma de contacto con ese máster de decir, wow, se están tomando esto, lo han tomado más en serio que quizá esa prueba de acceso o ese examen. Y la verdad que eso es
muy interesante y yo le daría puntos. Incluso en Inglaterra, ¿cuántos años son la carrera? Yo estudié una de 3. Aquí son de 3, si no ha cambiado, 3 años. Luego tienes de más, ¿no? Pero lo mínimo de 3. Me parece que en España también era de 3 hace unos años y luego con el plan Bolonia, Boloña, ¿se llama? exacto. Lo pasaron todas a 4. Yo creo que lo que cómo tiene que suceder es que el país lo ponga, no sé, lo ponga fácil, ¿no? Para que la gente bueno, pues no se frustre y pueda continuar con los estudios. En España hay muchísimos casos de gente que lo deja porque no puede, porque se desmotiva, porque incluso los profesores se lo ponen más difícil. Es como, vamos a ver, ¿estáis ayudando o estáis poniendo trabas a la gente para que se saque una carrera universitaria? Porque a veces tienes dudas de si te lo están poniendo fácil, si quieren ayudarte o si quieren todo lo contrario, ¿no? Y el tema de que sea más práctico, pues creo que ayuda bastante, porque hay muchas personas que no son capaces de sentarse durante 10 horas al día sentados ahí estudiando. Y el tema de poder escribir, leer y entregar un trabajo o una presentación, pues les resulta mucho más fácil. Y de hecho, no significa que sea, no sé, que sea menos válido. Al revés, luego tu cabeza lo va a memorizar y lo va a retener durante mucho más tiempo que con un examen. Exacto, y genera eso que decías tú de genera al final que seas más crítico y profundices más en todas esas materias. Y genera también, crea a una persona en la que a la hora de tomar decisiones en la vida es más analítica, probablemente quizás, que el resto. No digo que en España no lo sean las personas, pero me refiero de que genera que alguien se vuelva como más curioso. Y es algo que muchas veces yo creo que se está intentando quitar en la sociedad, la curiosidad. La curiosidad de poder de aprender cosas y ir probando. Es lo que hablábamos antes también, de a la hora de elegir. Mejor que ya tengas todo claro. Pero y esa curiosidad de ir probando la tecla puede que encuentres algo que nadie podría haber sabido o imaginado. Y luego la parte esa del apoyo de los profesores, al final todos somos humanos y generan apegos, quizás se genera a veces más apego con una persona o con otra. Si el alumno al principio es como más despistado, se le suele dejar. Y por ejemplo, ahí también ves cosas, ¿no? Cuando uno tiene el apoyo de ese profesor y te ganas como ese respeto, pues uno al final va a intentar hacer todo lo posible para darlo. Pero si al final hay como desconexión o lo que sea, puede generar en eso, en frustración y abandonar lo que estabas haciendo, que hay muchos casos seguro, y también incluso pues momentos de tensión de que una asignatura que quizá esa era tu materia, pues que le cojas algún tipo de miedo, pánico De y no quieras miedo, volver a sí. saber nada de eso. Y realmente fue una mala experiencia en un momento puntual y esa mala experiencia sigue ahí. Y podría revertirse y convertirse en donde tú de verdad eres bueno. Hay un montón de ejemplos, ¿no? Donde se puede ver. Yo tengo un ejemplo de esto. De hecho, David, Por favor. antes hablábamos de lo que me decían cuando era pequeña, que yo no era buena para matemáticas. Y en la universidad aquí una de las asignaturas era contabilidad, ¿vale? Bueno, pues yo al principio, entre el primer año, entre que mi inglés no era lo suficientemente bueno como para seguir todas las clases de contabilidad. Eso por un lado, el inglés, y por otro lado que yo siempre pensaba y tenía ahí como esa limitación de que yo no era buena con los números y tal, pues me pasé todo el año prácticamente yendo a clase que el profesor se pensaba que no me estaba enterando de nada. Y bueno, pues yo aquí dije, yo esto me lo tengo que sacar. Tengo que entenderlo porque o sea, yo no soy tonta, si el resto lo hace, porque yo no lo voy a hacer. Entonces, bueno, pues un buen amigo se puso conmigo a estudiar todos los días, me empezó a explicar. Y te digo la verdad, no llegué a entenderlo 100% nunca. Yo creo que las personas que somos buenas en unas cosas somos malas, no malas, sino que menos buenos en otras cosas y viceversa. A lo mejor una persona que es buenísima en matemáticas, pues no tiene otras cosas buenísimas que pueda tener yo, ¿no?
Entonces, no llegué a entenderlo 100%, pero yo me puse a estudiarlo de la manera que yo estudio, que es visualmente, lo que te comentaba antes. Y empecé a memorizar que en contabilidad, para llegar a este número del final, tenía que poner aquí este número, allá este número y tenía que ponerlo todo en este orden. Empecé a practicar todos los días 1000 veces, hacer las mismas prácticas, sin entender 100% por qué, pero yo practicaba cómo se tenía que hacer. Y llegué el día de examen, que para contabilidad sí que había examen. Llegué el del día de examen, yo creo que el profesor no tenía ningún tipo de esperanza en mí, ninguno. Y terminé el examen y saqué la mejor nota de, Wow, esa- de la clase, la mejor. Entonces llegamos al siguiente día cuando el profesor ya tenía los exámenes corregidos y fue dando los exámenes a todo el mundo y todo el mundo se iba saliendo según se lo iban dando, porque otra cosa que hay en Inglaterra es que no te dicen la nota delante de los compañeros. claro. Entonces le iban dando el examen y se iban saliendo. Y a mí me dejó para la última. Y cuando ya me quedé mirándole, dije, bueno, ¿qué pasa? Me dijo, ¿no sabes por qué te he dejado para la última? Y le dije, no. Me dijo, toma, me dio el examen, me dijo, has sacado la mejor nota. Casi perfecto, lo había hecho. Y Wow. me preguntó así, ¿cómo lo has hecho? Porque él sabía que no me había enterado durante todo el año. Dice, yo sé que no te has copiado porque te estuve viendo cómo lo hacías todo y sé que no te copiaste. ¿Cómo lo conseguiste? Y nada, pues le expliqué cómo lo había hecho, repitiendo, practicando, escribiendo 1000 veces y estudiando durante meses y se quedó alucinado. Pero esto es un ejemplo de que te pueden decir que eres muy malo en algo, ¿vale? Pues que a lo mejor no, tu cerebro no lo asimila o no lo analiza de la manera que otras personas lo hacen, pero eso no significa que tú no puedas llegar a los objetivos que quieras. Exacto. Si hay un esfuerzo, dedicación por detrás, se puede. Y, por ejemplo, hay un tema que yo he mencionado, que he debatido, ¿no? Comentado con otras personas. Y, por ejemplo, si yo tengo un caso en lo que sea de mi trabajo, pongamos, estoy haciendo algo en concreto. Muchas veces cuando ya uno puede estar aprendiendo lo que sea, uno reacciona más rápido o más lento. Yo me he dado cuenta que yo tengo mi proceso de trabajo. Y a mí me ha pasado de estar con otras personas que yo sé que quizá ellos llegan a ese proceso, si yo tardo 5 segundos, ellos 3. Y por alguna razón esperan que tú reacciones en 3. Si yo no Ujú. reacciono en 3, quedo como un tonto. Exacto. Pero luego, si Ujú. miras al final del camino, quizás mis 10 segundos de más hacen que tengamos el mismo nivel de trabajo o que en algunos momentos yo lo consiga mejor. Y es algo que la verdad que estoy súper en contra y creo que va muy relacionado con la comparativa, pero que ha generado la sociedad. De que a veces que a mí me cueste algo, ya volvemos con las comparativas estas, ¿no? Pero no quiere decir que no puedas hacerlo. A veces necesitas solo más tiempo y el apoyo de que confíes tú misma en que puedes llegar a hacerlo. Pero si uno se pone a observar, viene algo que va muy ligado con el momento actual, que es la ansiedad de por qué yo no consigo llegar a Mm, esto. Y al exacto. final, no sé, yo creo que no se trata, es un pensamiento que viene con el tiempo y que va muy relacionado con el análisis a uno mismo y aceptarse y decir, pero espera, es que esto que tengo yo son cualidades. Que yo tenga, que lo reaccione en 5 segundos no está mal. ¿Qué pasa? ¿Que hay Exacto. alguien ahí con un cronómetro diciendo que 3 segundos es el tiempo bien? No, son otras personas que quieren hacerte sentir que no. Y a veces incluso nosotros mismos nos lo hacemos sentir sin que nadie más lo Sí. haga. Y, por ejemplo, en el tema académico sucede mucho la comparativa con lo que son los exámenes, de cómo siempre hay un alumno, que es el gran alumno, el que siempre consigue esas notas, pero la diferencia entre probablemente a veces ese alumno y nosotros, en algún momento es que ese alumno ha tenido esa mentalidad de quizá le cuesta más que al resto. Quizá a ese que lo venden como el mejor le cuesta incluso más que a ti, pero las horas que pone detrás nadie las sabe porque Mm. no se habla de eso, ¿no? Y recuerdo, por poner un ejemplo, una amiga mía, recuerdo que estaba estudiando la misma carrera que yo y consiguió las mejores notas de toda la carrera, un 9,7 de media en toda la Wow. carrera, que es una locura. Y recuerdo una vez que tuve una conversación sobre eso, que yo decía, wow, digo, casi en un pedestal de lo que has conseguido. Y lo que me comentaba ella es, la gente cree que yo tengo un don, que se me da fácil esto. Y no es verdad. Dice, lo que pasa es que yo renuncié
hasta incluso sociabilizarme con mucha gente, porque quería dar todo este tiempo, invertirlo, para cuando saliera la oportunidad de yo poder elegir la práctica o lo que sea, poder usar mi única bala en eso. Y quería conseguirlo porque sabía. Y es curioso eso porque obviamente hay miles de escenarios, no, este es un ejemplo de cómo hacerlo, luego hay otros, como los que hemos estado mencionando, que hay que hacerlo porque no es negro o blanco, es una gama de color mucho mayor Un montón de y, grises. exacto, y hay muchos aciertos de tonalidades diferentes. Pero me resultó muy interesante cuando yo decía, le quitas como, le restas como importancia y dices, no, es que esta persona si saca, si conviertes como norma el sacar tan buenas notas, pues tú dices, es que es fácil. Y no era que tenía un hábito detrás muy bueno y tenía la seguridad de que quería hacer eso y lo quería conseguir a pesar de que le costara. Y probablemente había días que estuvo 4 años que no quedaría con mucha gente, incluso de perder posiblemente o enfriar alguna amistad, porque sabía que quizá si no hacía eso, no iba a llegar a eso. Quizá otra persona podía haber llegado a casi la misma nota que ella, teniendo hasta la parte de sociabilizarse. Entonces, es eso, los grises. Cada persona al final es un mundo, somos todos diferentes, lo mismo de antes, no hay que compararse y habrá personas que sean súper inteligentes, pero que luego no sean capaces no sé, de socializar o de tener cualidades para hablar con la gente o para hacer bien su trabajo, etcétera. Y luego habrá otras que no sean tan inteligentes, pero que, no sé, que tengan mucha carisma o que sean muy astutos, que sean, no sé, que aprendan todo rápido. No hace falta ser muy inteligente para triunfar en la vida, es a lo que me refiero. A lo mejor la persona inteligente triunfa o no, pero o sea, no hay nada que diga esta persona le va a ir bien en la vida porque es muy inteligente. Entran muchísimos factores en juego aquí. Claro, y luego habría que coger quizás esa palabra, la de inteligencia, y ver qué es inteligencia para cada uno. Porque está la inteligencia académica, pero luego hay yo creo que hay otros tipos de inteligencia La y es emocional. exacto. Y quizás es que generalizamos a veces mucho de que cogemos palabras que yo creo que tienen una fuerza y connotación increíble y desarrollo y las simplificamos y decimos, pues ya está. La inteligencia es la académica. Si tú no consigues estos resultados, pues te pongo la X y te vas al Mm. lado de los que no tienen ese potencial. Y Hay una cosa, David, otra cosa que es verdad que lo he escuchado ya varias veces y me parece súper interesante aquí, es para el siglo XXI, o sea, el currículum ha sido para el siglo XX como la marca personal para el siglo XXI, ¿vale? Y esto es que el currículum, por lo visto, ya está obsoleto. Ya esto va a ser parte del pasado, con lo de la titulitis que hablábamos. ¿Tú qué eres? Tú eres, yo he estudiado esto y lo otro. Eso, por lo visto, tiene los días contados, porque ahora mismo lo que se busca, lo que una empresa busca, es la marca personal. No sé si has oído hablar de este término. bueno, he oído poco, pero lo que he oído, lo he oído que casi no me sale por ti. Sí. Entonces te dejo desarrollarlo y así aprendo. Pues por lo visto es un término que viene de América, es algo que viene de allí, pero bueno, es un poco como ¿qué cualidades tiene esta persona? Vale, pues tiene esta y estas cualidades. ¿Qué es lo que me puede a mí aportar a la empresa? O sea, ¿qué es lo que mejoraría esta persona si le cojo para este puesto de trabajo? Eso es en lo que se van a enfocar las empresas del futuro, ¿vale? En la marca personal de cada persona. Y eso es algo que tienes que tener muy claro, cada persona tiene que tener muy claro si quiere ir el día de mañana a una entrevista y que le cojan. Em, para eso, una vez más, tendríamos que ir un poco a lo de la investigación, retroinspección, saber cómo eres, analizarte un poco, pues haber indagado un poco en tu desarrollo personal, saber qué cualidades tienes. Si no lo sabes, a lo mejor pues puede estar un poquito más perdido. Pero el currículum en sí tiene los días contados. A ver, que no lo Ahí, digo yo, ¿eh? Que, yo soy te lo Pilar digo. y digo, tienen los días No, contados, te lo he lo digo invertido. porque he leído bastante sobre el tema y
me parece súper interesante. Si a alguien le parece interesante también, puede echar un vistazo. No sé si conoces a Borja Vilaseca, me gusta bastante y bueno, pues en YouTube tiene bastante sobre este tema y luego también tiene su página web sobre crecimiento personal, etcétera. Pero o sea, me parece súper interesante lo de la marca personal. Pues lo podemos poner también en el enlace, luego me lo pasas y lo compartimos por si alguien está interesado en indagar un poquito más sobre el tema de la marca personal, pues que puedan entrar ahí y también enriquecerse con alguien que seguro que controlaría mucho más que yo en este sentido ahora mismo, porque me tendría que documentar un poco. Seguro que después de este podcast, pues le voy a echar un ojo porque sí es muy interesante el tema ese de la marca personal y cómo acertar y averiguar de dónde está, dónde tienes al final esa virtud, ese don. Y yo creo, por ejemplo, que va muy relacionado con todo. Yo siempre cuando alguien habla, las personas hablan de, oh, esta persona se le da muy bien esto, lo relacionan con los dones. Esta persona tiene un don en esto. Y para mí siempre ha habido en ese grupo de dones, ha habido uno que yo digo, bueno, que no está en el grupo y quizás incluso ha sido un poco ninguneado, que para mí es la perseverancia, que es el don de los señalados como no virtuosos en la materia, pero de los que dijeron, vale, voy a dedicar todo mi tiempo, todas las fuerzas que tengo en luchar por algo que yo creo que sí tengo eso. ¿Y cuántos son los casos que a veces que yo creo que uno se puede poner hasta, se puede emocionar cuando ves personas que siguieron y llegaron a eso cuando el resto le decía que no? Y todo fue que encontraron ese don mediante la perseverancia. Quizá la perseverancia no es un don, pero es el camino a encontrarlo. Y, y Es sí, lo más importante, desde luego, la perseverancia, el continuar. Si te caes, seguir intentándolo. Al final, bueno, pues seguramente puedas aprender mucho más de esa caída que si nunca lo has intentado o si nunca te has caído. Al final, los grandes crecimientos vienen de eso, de caídas, de haber estado ahí abajo. Cuando estás ahí abajo es cuando te levantas con más fuerza. exacto. Y tienes todo, has podido digerir toda esa información, todo ese momento para poder la siguiente vez hacerlo pues de una forma mucho más fuerte y mucho mejor. Sacarle como el jugo, como diríamos en Fortalecido, Canarias. sí. Exacto. Pues Pilar, no sé si tienes algún punto, tema que te gustaría comentar más sobre esto. Hemos tocado bastantes temas relacionados con la educación, las decisiones y el impacto que esto tiene. Y la verdad que, bueno, sí me gustaría que vinieras para que me acompañaras en otro podcast en el futuro para poder tocar otros temas que la verdad que creo que pueden estar muy interesantes. Podríamos incluso en alguno hacer alguna relación a algo de lo que hemos mencionado y quizá meternos más en detalles, porque si seguimos también es verdad metiéndonos en detalles, pues podríamos Sí. pegarnos hasta las 10 y mañana Horas, trabajamos. horas. Totalmente, sí, ha sido un placer, David. Siempre que hablas desde tu experiencia y hablas de algo, bueno, pues como en este caso que era mi experiencia en el mundo de no solo laboral, sino un poco bueno, en lo que he estudiado, etcétera, la educación, pues encantada de poder haber dado mi punto de vista. Pues la verdad, encantado también estoy yo. Agradezco pues eso, que hayas tomado de tu tiempo para poder compartir esa increíble experiencia. La verdad que yo salgo al menos como fortalecido en el aspecto de que he aprendido mucho de ti hoy y espero que el Muchas resto de gracias. personas que lo haya escuchado también. Y bueno, que es un gusto tenerte por este podcast y también que hayas apostado pues por venir aquí, porque otra persona hubiese dicho para 10 visitas que tiene este chico, pues no voy. Pero 10 hoy. Veremos a ver dentro de unos años, te tendremos que pedir cita para hablar contigo. no estaría. No tendrías que ver citas si eso pasara, Pilar. Bueno, Pero en serio, muchas gracias por haber venido. Ya estoy con muchas ganas, te lo digo, pensando en el siguiente que vamos a hacer. Tomaré las notas y ya tendremos otra llamada para ver por dónde lo podríamos enfocar. Pero eso, que espero que las demás personas hayan podido disfrutar como yo he disfrutado. Y bueno, desearte pues que sigas haciendo lo que estás haciendo porque yo creo que como lo que hemos hablado es la clave de ese éxito que ya has conseguido, que es saber encontrar lo que quieres y poder dedicar tiempo
en hacerlo. Un besito, David, muchas gracias y un saludo a todos. Hasta Un saludo luego. a todos. Muchas Chao. gracias a todos. Y bueno, quien no se haya suscrito, pues quien haya llegado obviamente hasta el final del vídeo, pues Exacto. suscribiros A y nos Dragon Pie. vemos, exacto, al canal de Pilar, que lo voy a poner debajo, y nos vemos en el siguiente audio, vídeo, dependiendo de en qué plataforma lo hayas visto. Hasta pronto.